Estar aquí con ustedes compartiendo este día. Sé que el Señor va a traer algo súper poderoso en este día, así que te animo a que puedas estar súper expectante de lo que Dios va a hablar. Y hoy tenemos un tema súper lindo. Bueno, días pasadas, semanas anteriores, hemos estado hablando sobre una serie que se llama Ser Marcados para Más. Es una serie que nos enseña y nos impulsa a trabajar para el reino, a ver el ADN de la casa. Entonces, en este día nos toca dar sobre el ADN creativo de Dios. Y cuando hablo de creatividad, no me estoy enfocando netamente al arte, no me estoy enfocando al arte, porque es otro concepto. Así que hoy le vengo a hablar a todos esos corazones que han estado dudando de la creatividad y capacidad que el Señor ha puesto en su interior, dentro de ustedes. Y vamos a ver 3 puntos importantes. El primer punto es, ¿de dónde viene la creatividad? El segundo punto es, ¿para qué la tengo? Y el tercer punto me encanta porque dice, adiós mentiras. Gracias. Yo sé que me veo mal, por eso me traen los pañitos. Bueno, entonces, ¿de dónde viene la creatividad? Ok, primeramente, quitémonos el concepto de que la creatividad está relacionada con el arte. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el verdadero concepto? Es crear y resolver. Ese es el verdadero significado de creatividad, crear y resolver. Ahora, ¿de dónde viene la creatividad? Y quiero hablarles de un versículo que me gusta, que está en Génesis 1:1, que dice lo siguiente: en los principios creó Dios el cielo y la tierra. Aquí hay como que una palabra súper clave, creó, una característica fuerte de Dios, creador. Y este versículo nos muestra que el Señor es el creador más grande de toda la historia, para que más o menos podamos entender. ¿Y por qué topé este versículo como tal? Porque nosotros tenemos que tener fundamentos para poder defender lo que poseemos. Y si eso viene de Dios y su palabra dice que nosotros somos semejanza de Él, tenemos que tomar esa autoridad de tomar lo que somos en Jesús, su característica de crear. Más abajo, en Génesis 1:27, dice: fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer. Creó a su imagen y semejanza, dice otra versión. Entonces, recuerden, ¿qué vimos en Génesis 1:1? Que Él es el creador más grande de la historia. Y luego más abajo dice, nos creó tal a su imagen y semejanza. Esto quiere decir que ciertos atributos tenemos de Dios, ciertas características morales, espirituales, racionales, tenemos de Dios porque somos imagen y semejanza. No somos como Dios porque Dios es otro nivel, pero sí compartimos ciertas características. Y si su característica más fuerte es la creatividad, eso quiere decir que nosotros también la poseemos. Y un ejemplo súper claro de creatividad, o sea, de fábrica en el ser humano, es la evolución que hemos tenido en todo este tiempo. El humano está en constante evolución, crear y resolver, crear y resolver. Entonces, es increíble poder visualizar cómo la creatividad ha estado en todo este tiempo con nosotros. Eso es lo que nos diferencia al resto de toda la creación. Ahora, quería comentarles que este ADN creativo que Dios colocó en nosotros nos da propósito y dignidad. ¿Ok? Van a repetir conmigo. Este ADN creativo me da propósito y dignidad. Otra vez, propósito y dignidad. Tú tienes la firma de Dios en tu ADN. Tú tienes un ADN creativo y tú estás con propósito y dignidad aquí en esta tierra. Número 2, ¿para qué la tengo? No es que Dios dice, ay, le vamos a hacer creativo al ser humano y sabrá Él cómo lo utiliza. No, tu creatividad tiene un propósito. Te recuerdo, es crear y resolver. Y te voy a dar un versículo
que va a afirmar tu corazón y lo vamos a leer juntos despuesito. Y está este versículo en Éxodo 35, 31, 32 y dice: y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en ciencia, en inteligencia, en arte. Nuevamente la palabra creatividad expresada en su máxima expresión, valga la redundancia. Entonces, yo te quiero decir algo. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador, el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti. El Espíritu de Dios viene aquí a morar contigo. Y la Biblia dice que estamos llenos del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en arte. Cuando el Espíritu de Dios está aquí adentro, tú posees todas estas perlas preciosas para desarrollarlas, porque hay que desarrollarlas. Pero ten full en claro que tú tienes esto. El Espíritu de Dios, tienes ciencia, tienes sabiduría, tienes inteligencia y tienes arte. Y este versículo tiene un trasfondo. Y su trasfondo, me encanta contar esta historia porque está muy relacionado a nuestra realidad. Este versículo tiene un trasfondo y fue para una persona en específico. Y quiero contarles una historia. El pueblo de Dios estuvo mucho tiempo en esclavitud, años. Entonces, él tuvo un libertador que se llamaba Moisés. Entonces, Moisés va a rescatar al pueblo, se enfrenta al faraón y saca al pueblo de la esclavitud. Muchos años, muchos años. La cuestión es que el Señor le dice a este pueblo, tienen que salir de la esclavitud porque les espera una tierra prometida, una tierra que yo les voy a dar. Pero ojo con esto. Para llegar a esa tierra estuvieron en el desierto 40 años, arriba y abajo, de campamento en campamento, arriba y abajo, 40 años en el desierto. Y mientras ellos estaban en esos 40 años, el Señor le habla a Moisés y le dice: Moisés, yo quiero habitar entre ustedes, quiero estar ahí con mi pueblo. Y el Señor le dice a Moisés: quiero que ustedes diseñen, hagan, fabriquen un tabernáculo. ¿Y qué es un tabernáculo? Es un lugar de adoración, donde habita la presencia de Dios. Y encima ese tabernáculo era portátil, porque como pasaban 40 años en el desierto, tenían que moverlo de un lugar a otro. Y el Señor le dice a Moisés: yo te voy a dar los diseños eternos, celestiales, para que tú hagas ese lugar como yo quiero que esté. Entonces yo creo que Moisés se sorprendió y dijo: ¿y ahora cómo yo voy a saber esos diseños que el Señor me va a mostrar? Entonces Moisés fue y le dijo al pueblo, que no te estoy hablando que eran poquitas personas. Según yo leí, aproximadamente era como 1 millón, o sea, sí era grandecito, si no me equivoco. O sea, era full gente. Y Moisés le dice a su pueblo, le dice: bueno, el Señor me comentó que quiere que hagamos un tabernáculo y que sus diseños Él me los va a dar. ¿Quién quiere? Entonces dice que todos con un corazón dispuesto: yo quiero, porque yo soy hábil en esto, en lo uno, en lo otro. Fase 1. ¿Qué hizo él? Recolectó personas. Ahora, aquí viene la fase número 2 y es relacionada a nuestras ideas. Nosotros lanzamos las ideas, nos emocionamos y estamos como que súper dispuestos, yo quiero. Pero la otra cosa es ejecutarla. Y esta es la fase número 2. Cuando ya están en la fase 2, ahora sí de ya ejecutarla, yo pienso, asumo que muchos de ellos del pueblo se quedaron así como que, ¿y ahora? ¿Y si no lo hago bien? ¿Y si realmente por mi culpa sale todo mal? ¿Cómo yo voy a hacer algo del cielo que es perfecto, que viene de Dios? ¿Cómo lo voy a hacer? Y siempre en un lugar hay una persona más miedosita que otra. Y había un chico en específico que estaba dudando de la capacidad que Dios había puesto en él. Entonces ahí es donde viene esta palabra. Y el Señor le dice a Moisés, o sea, Moisés lo dice en voz alta. O sea, es como una afirmación a ese corazón. Le dijo: hijo de Uri, porque el chico se llamaba Bezalel, era hijo de Uri. El Señor dice que te ha llenado del Espíritu de Dios
en sabiduría, en ciencia, en inteligencia y en todo tipo de arte. Para que Moisés haya hecho esa declaración en voz alta, es porque el chico estaba dudando, es porque él necesitaba una confirmación en su corazón de la capacidad que Dios le había dado. Y esto es muy relacionado a nuestra realidad. Como les dije, a veces tenemos muchas ideas, muchos pensamientos originales, pero la forma de ejecutar ahí queda. Incluso existe una estadística de un grupo que se llama Medium, donde ellos dicen que del 100% de todas tus ideas, solo el 7% se llega a ejecutar. El 93% se quedan en la nada. El 7%, súper bajo, o sea, es una estadística bajísima. Y ellos reflejaban que como que la razón por la cual el 93% de nuestras ideas no se ejecutaban era porque tenía una raíz, que es el miedo y el fracaso. El miedo y el fracaso te paraliza y no te permite avanzar y ejecutar la creatividad que el Señor ha colocado en tu vida. Entonces es muy importante que podamos entender esto, que el pueblo de Dios también pasó por esa incertidumbre de saber si soy capaz de diseñar algo muy responsable que era el tabernáculo del Señor, todo lo que hace Dios es perfecto, algo perfecto. Entonces eso también nos sucede a nosotros. No tenemos que dudar de la capacidad que el Señor ha colocado en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y yo quiero hablarte de algo que es súper poderoso, muy poderoso. Y tú sabías que a través de tu creatividad tú glorificas a Dios. Tú glorificas a Dios a través de tu creatividad. Pero no solo glorificas a Dios, sino que a través de tu capacidad de crear y resolver, tú eres un puente de milagros para otras personas. Tú eres un puente de sanidad para otras personas. Porque cuando tú estás dispuesto a ejecutar la idea, a crear y resolver, la unción de Dios viene sobre tu vida y esa unción se manifiesta a través de tus talentos y tus dones. Entonces, quédate con este concepto súper profundo. Mi creatividad, mi pensamiento original de crear y resolver está lleno de la unción de Dios y el Señor lo va a utilizar para un puente de milagros, para traer sanidad, incluso para cumplir el propósito que el Señor tiene en otras personas. Entonces, anoten eso de ahí. Y bueno, tú la gran creatividad que el Señor te ha puesto, tú la puedes ejecutar en muchas áreas. Como te dije, no solo en la parte artística. Tú la puedes desarrollar en muchas ramas que te está ardiendo el corazón. Y algo que también quiero decirte es que el Señor quiere afirmar esta palabra para que tú empieces a explotar tu creatividad. ¿Ok? Ya es tiempo de explotar tu creatividad. Y te voy a dar 3 ejemplos súper claros que a mí me gustaron mucho. Pero antes de decirte estos ejemplos, recuerda que en la Biblia habla de la gran comisión. ¿Y cuál es la gran comisión? Todos nosotros, los que vamos diciéndole al mundo, Jesús salva, Jesús es tu Salvador, Jesús sana. Esa es la gran comisión. Y para hacer la gran comisión, el Señor te ha dado una creatividad. Y tú tienes que utilizarla para poder llegar a lugares como tu trabajo, como tu universidad, con esa creatividad que el Señor ha puesto en tu vida. Y te voy a dar 3 ejemplos. Uno es de una misionera en Irán. En Irán es restringido hablar de Jesús, ¿no? Del Señor. Entonces esta misionera decía, si yo me pongo a hablar de Jesús, a mí me van a meter presa. Entonces, ¿qué hago? Y ella tiene la grandiosa idea de ofertar, de crear cursos de cocina. Entonces, toda la gente que se inscribía en los cursos de cocina, ella le hablaba de Dios. Le hablaba de Dios y mucha gente conocía del Señor. El segundo ejemplo es de una artista cristiana. Ella pintaba cuadros, ¿no? Igualmente en Irán, donde no se puede predicar el evangelio libremente. Ella pintaba cuadros y en esos cuadros ella ilustraba según la Biblia. O sea, se basaba todas sus ilustraciones en historias bíblicas.
y se ponía al frente en la calle con esas ilustraciones. Y cuando la gente se acercaba y le decía, ¿qué significa eso? O sea, ella le predicaba el evangelio. O sea, le decía, el Señor te ama, Jesús es tu Salvador, porque esa fue su forma creativa de atraer personas a su vida, para que conozcan de Jesús. Y la tercera es de una misionera ecuatoriana. Hermosa historia. Esta misionera estaba también en Turquía, y bueno, en Turquía también restringido el evangelio, para la cárcel, los que quieren hablar de Jesús. Y esta persona ve a unos recicladores de botellas, de vidrio. Entonces ella decía, ¿cómo les puedo predicar a ellos el evangelio? ¿Cómo puedo ir a esos niños que están reciclando vidrios, ¿no? Botellas de vidrio? Entonces, ¿qué fue lo que hizo ella? Se fue a una tienda y empezó a beber bebidas de vidrio, porque cada vez que los recicladores pasaban, ella les daba sus envases, ¿no? Pero fue tan pilas que en los envases les colocaba mensajes así calladito, para que ellos cuando los estén lavando en su proceso, ellos puedan ver lo que el Señor pensaba de ellos, que había un Jesús y un Salvador. Esas tres historias son tan poderosas y este es un ejemplo claro cómo el ser humano puede crear y resolver. Tú puedes crear y resolver en tu universidad, tú puedes crear y resolver en tu trabajo, en el lugar que tú estés. Tú puedes ejecutar lo que el Señor te ha dado en ti, pero para ejecutar tienes que tener clarísimo quién habita dentro de ti. Y si está dentro de ti el Espíritu Santo y si está dentro de ti Jesús, ¿qué dice su palabra? Él me ha llenado de sabiduría, ciencia, arte, inteligencia. Lo voy a tomar y lo voy a desarrollar, porque yo sé quién soy en Cristo Jesús. ¿Ok? Y el número 3, y esta me fascina porque se llama adiós mentiras. Adiós mentiras. No dudes más de la capacidad que Dios te ha dado. No dudes más de esos pensamientos de deshonra que han estado por toda tu vida queriéndote paralizar. No dudes más. Uy, yo voy a llorar porque quiero contarles una historia, pero para que salgan más lágrimas, voy a tomar agua. Quiero contarles algo. Cuando yo hablo esto de acerca de adiós mentiras, yo tuve un proceso que me costaba hablarlo y hoy día en oración le decía, Señor, el Señor ponía súper fuerte, cuenta tu proceso donde Satanás estuvo llenándote de mentiras. Y por mucho tiempo estuve en una cueva. En una cueva no fueron 1 año, no fueron 3 años, no fueron 5 años. Fueron 7 años en una cueva, paralizada de miedo, porque tenía muchos pensamientos de que yo no soy capaz, yo no soy creativa. 7 benditos años. Y digo benditos porque todo obró para bien. Y sé que ese no era el propósito de Dios en mi vida, que yo esté 7 años en una cueva, porque yo tenía miedo de predicar el evangelio. Tenía miedo utilizar mi talento del arte para llevar el evangelio, porque tenía miedo al que dirán, hay otros mejores que mí, la gente se va a burlar, ¿qué va a pensar la gente cercana? Señor, ¿por qué estoy dudando de la creatividad que tú pusiste en mi vida? 7 años en una cueva. Y ahí es donde viene esa palabra y el Señor me lleva a esa palabra y me dice, estás llena del Espíritu de Dios, ¿por qué tienes miedo? Tienes ciencia, sabiduría, inteligencia, arte. Mari, basta de esos pensamientos de deshonra. O sea, basta. Y cuando tomé esta palabra y dije, Señor, los voy a desarrollar y voy a hacer lo que tú anhelas en mi vida. No me importa lo que digan los demás, yo tomo mi capacidad de crear y resolver porque yo quiero agradarte solo a ti. Y lo que digan los demás no pasa nada, yo quiero trabajar para tu reino. Y ahí es donde viene todo esto del arte, del talento y que se habla a gente a través del arte. Y recuerdo que una vez pues me entré a un orfanato y en ese orfanato eran como que muy estrictos, súper estrictos. Y era una madre superiora. Entonces la madre superiora, yo como que quería decirle, bueno, yo quiero enseñar arte a los niños, meterme por ahí. Pero antes de yo anunciarles de que yo quería enseñarles con arte,
La madre de una me dijo no, porque tenían una política muy estricta. No, no y no. Entonces yo no tuve la oportunidad. Y yo le digo, bueno, quiero ayudar, quiero ser voluntaria porque quiero ayudarles a los niños en sus tareas, según yo. No sé en lo que me estaba metiendo en sus tareas. Y la madre estaba súper resistente, que no. Y ahí me echó una pequeña mentirita piadosa. Le dije, madre, por favor, yo quiero estar aquí porque yo quiero ser monjita. O sea, ustedes no se imaginan todo eso. Mal, le pedí perdón a Dios, porque eso no se hace y no es íntegro. Pero la madre convencida que yo quería ser monjita. Cuando yo entro, empiezo yo a hablarles a los niños de Jesús. Obviamente estaba reforzando sus tareas, no estaba haciendo algo con lo cual yo quería, pero tuve que tomar como que un puente. Bueno, si aquí se me cerró esta puerta, me voy para acá enseñando a los niños acerca de sus tareas. Y fue tan maravilloso, porque ellas me supervisaban, ¿no? Cada vez que ellas se iban, los 12 niños recibieron a Jesús como su Salvador. Y yo tengo esa fe y esa certeza de que esa semilla va a dar el 100 por 1. Ya luego la madre se dio cuenta pues que monjita no tenía nada. Entonces, como que, perdón madre, ya lo pensé, ya. En la próxima. Pero obviamente les cuento esta historia, que no es íntegra, porque mentí al principio, ya pedí perdón, pero es una historia de poder crear, de que tú puedas utilizar tu inteligencia, tu capacidad para poder llegar a lugares donde gente no llega, en tu universidad, en tu trabajo, en todo lo que tú hagas. Y yo te quiero decir algo, ¿sabes por qué hay tantos pensamientos de deshonra en tu vida? Porque el enemigo te puede intimidar, pero él no puede crear. Tú sí puedes crear. Entonces, como el enemigo sabe que tú eres una potencia en creación, de crear y resolver, ¿qué es lo que él hace él? Quiere intimidarte. Por ejemplo, cuando la gente dice, la música es del diablo. No, la música no es del diablo, porque él no la creó. Él la distorsionó, que es diferente. Pero él no es creador. Tú sí eres creador. Por eso el enemigo está ahí que te da duro con los pensamientos, con todo eso que uno viene pensando, sobrepensando. Y eso no es lo que quiere Dios para tu vida. Recuerda que el enemigo viene a robar, matar y destruir. Roba un diseño que ya existe, te roba tu pensamiento original, te mata la intención y destruye tu corazón, destruye al ser humano. Esa es su misión, matar, robar y destruir. Y eso es lo que quería hacer conmigo en esos 7 años que yo estaba en una cueva, dudando de lo que el Señor había colocado dentro de mí. Así que, iglesia, yo quiero decirte en este día que tu vida no es ordinaria, es extraordinaria porque Jesús habita dentro de ti. Y toda esa creatividad que el Señor ha puesto es para glorificar, no es para inflarnos el ego, no, es para glorificar a Dios. Y yo quiero decirte también algo, y escúchame esta frase: cuando tú no muestras tu creatividad, cuando tú no muestras ese pensamiento, esa idea que el Señor te dio, estás privándole a la gente nunca va a ver una parte de Dios en tu vida. Entonces, que tu oración sea: Señor, que a través de mi creatividad de crear y resolver la gente pueda verte. Yo no quiero ser ese porcentaje donde nunca vean algo de ti por medio de mí. Y eso quiero decirte en este día, que no más pensamientos, no más dudas, no más situaciones que te están envolviendo y decir no soy bueno. Y eso es lo que te quiere traer hoy día la casa, Living. Que tú puedas venir con tus pensamientos, con tus dones, con tus talentos, aquí con los brazos abiertos te van a decir, dale, me encanta. Si te cuesta ejecutarlo en el lugar que estés, ok, voy a mi iglesia. Y en tu iglesia te van a abrir las puertas. Me encanta tu pensamiento, hagámoslo desde casa. Si tienes un pensamiento de ir a orfanatos o pensamientos de ir a tu universidad, ven a tu casa. Aquí te vamos a apoyar a través de tus proyectos. No te quedes con la duda. Y eso es algo que yo de verdad quería hablar a tu corazón y decirte: no más pensamientos de deshonra.
No más pensamientos de que yo no puedo, no más pensamientos de que soy inútil, no más pensamientos, porque eso no viene de Dios. La Biblia es clara. Te he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia y arte. Y todos van a repetir conmigo esto. Tengo el Espíritu de Dios y estoy lleno de sabiduría, inteligencia, arte. Así que tómalo y desde ahora, cada vez que el enemigo venga con un pensamiento de deshonra, así como Jesús venció la tentación citando su palabra, tú le vas a decir no. Pensamientos, la Biblia dice que estoy lleno del Espíritu de Dios y tengo ciencia, sabiduría, inteligencia y arte. Los voy a desarrollar y voy a ser capaz de hacerlo, porque el Señor habita dentro de mí. Amén. Amén. Gracias. Y hoy quiero invitarte a que tú puedas en este día, de todo corazón, que esos pensamientos se vayan. Que de este día tú puedas salir de la cueva y tú decir, no más, Señor. Aquí estoy porque ese no es el propósito de Dios. Dios no te creó para estar escondido en una cueva. Es tiempo de que tomes esa autoridad que el Señor te ha dado como hijo de Dios y que tú puedas decir adiós pensamientos. Así que hoy te voy a invitar a que te puedas levantar para hacer una oración a nuestro amado Jesús. Y esta oración quiero que sea enfocada a que tú puedas derribar y derrotar los pensamientos. Derrótalos. O sea, derrota esos pensamientos, porque eso no es lo que el Señor piensa de ti. No es lo que Dios. Y quiero que cierres tus ojos y empecemos a orar, a decirle, Señor, yo quiero derribar estos pensamientos porque estos pensamientos no vienen de ti. Señor, te entrego esos pensamientos porque nadie tiene autoridad de decirte que tú no vales. Nadie tiene autoridad de decirte que tus pensamientos son de deshonra. Nadie tiene autoridad. Quítale la autoridad a esa gente que te está diciendo no sirves. Quítale la autoridad a Satanás de decirle que él te está diciendo no puedes, eres incapaz, hay mejor que otros. Mentira, es una mentira grande. Hoy el Señor te llama a salir de la cueva. Hoy salgo de la cueva en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido en este día por todas las personas que están aquí. Señor, yo sé que tú quieres librarle de esos pensamientos que no vienen de ti. Yo sé que tú vienes a librarles, Padre amado, de todas esas mentiras que la gente le ha dicho, de todas esas mentiras, Señor, que el enemigo ha susurrado. En el nombre de Jesús, reprendo todo pensamiento que viene de Satanás, porque él viene a robar, hurtar y destruir. Y en el nombre de Jesús, esos pensamientos se caen. La mentira de Satanás se cae en el nombre poderoso de Jesús. Satanás, tú no tienes potestad en sus vidas. Ellos no te pertenecen. Ellos son del cielo. Ellos le pertenecen a Dios. Y todo pensamiento en este día se derriba en el nombre de Jesús. Y el Señor y el Espíritu Santo vienen a colocar en tu vida fortaleza, valentía, para poder alcanzar todo lo que el Señor ha planeado para tu vida. Espíritu Santo, consuela esos corazones que han venido lidiando con estos pensamientos de deshonra. Espíritu Santo, abrázalos.